Tigrevisión. Hola, hola matadores, pero ¿cómo dicen que les va? Me imagino que felices después del éxito conseguido el último viernes. ¿Qué haces, Isaac? Dieguito, hermoso lunes, ¿verdad? Hermoso lunes, sí señor. Bueno, pudimos salir sanos y salvos de la cancha de Racing después de evitar las lágrimas de Costas y toda la gente. ¡Qué triunfo! Lo que más rescato, obviamente, además de la alegría de haber ganado en una cancha difícil ante un rival complicado, un rival directo en cuanto a tabla por la Copa Sudamericana o ingreso a las copas, la forma en que se dio, un primer tiempo en el cual Tigre no jugó bien, un entretiempo donde pasaron cosas y un cambio de actitud. Cambio de actitud que llevó a Tigre a llevarse los 3 puntos de Avellaneda. En líneas generales podemos decir que tampoco es que Racing superó a Tigre, porque si te pones a contar hubo 3 remates en todo el partido, el golazo de Balboa, y después en el segundo tiempo un derechazo de afuera del área que se fue cerca al palo derecho del arco defendido por Zenobio y un cabezazo que pegó en la parte lateral de la red. Tigre fue un equipo que tuvo la pelota en el segundo tiempo, se hizo cargo de la situación, tenía que dar vuelta al partido. Cuando se estaba acomodando, le cae el regalito de la expulsión de Pardo, que eso hizo que pueda jugar con algo más de serenidad. Por momentos quizás se hacía tedioso el juego de Tigre, porque tenía el control, pero eran toques laterales de un lado para el otro y no terminaba de ser incisivo, no terminaba de ser punzante. Y bueno, después llegaron los goles, con las polémicas, que para mí no son tales, porque el penal que se cobra, en la jugada anterior hubo un penal contra Oviedo también que no fue cobrado, y después el gol de Russo, que le puso el broche de oro a la noche y que además lo vuelve a Nacho a meter en su ámbito, ¿no? En el ámbito del goleador. Sí, totalmente. Coincido al 100% lo que decís. Hay una cuestión que se utiliza mucho en los medios o en el día a día también, una palabra que es la instalación. Cuando se empieza a instalar cosas que muchas veces por ahí no son verdades o no están así como se dice, es una delgada línea entre algo que no existe o una verdad, pero con cierta intención para buscar algún rédito. Parecía como que quería instalarse que en el partido ante Racing del pasado viernes hubo cierta ayuda para Tigre y que a través de su técnico Gustavo Costas, con toda la pantomima que hacía en el partido y demás, después la conferencia de prensa del arquero de Arias también, dando a entender que como que están ensañados para con Racing, es como que se quiere instalar algo que no fue así, como que Tigre tuvo un beneficio extra o que se cobraban cosas que no existían. Si vos me preguntás a mí si yo hubiese sido neutral y me hubiera tocado ver el partido Tigre-Racing, yo te diría que la actuación de Herrera, que no era buena en cuanto a antecedente para con Tigre, fue correcta. El penal fue penal. Hoy hablando por ahí con amigos o gente que con futbolero, ¿no? Una charla futbolera. Sí. Bueno, pero ¿cuántos penales de esos tendrían que cobrarse por partido en todas las canchas? No es problema de Tigre, es problema de aquel que quizás no lo cobra. Yo creo que Racing en ese tipo de jugadas y en la cual sufrió ese penal cobrado, hizo faltas en todas las jugadas. Pero en cada córner hacía faltas. Pero totalmente. Aparte el reglamento lo dice claro, sujeción de la camiseta en el área contraria es penal. Es penal. Y la sujeción existió. No solo, como decías vos, no solamente ese penal que termina siendo,
sino una jugada anterior a Oviedo. Claro. O sea, no existió tal ayuda. Yo creo que el triunfo de Tigre fue un premio a la constancia, debido a que al segundo tiempo, como lo remarcabas vos, salió con una actitud totalmente diferente. Un primer tiempo malo, o al menos un primer tiempo en el cual no salió la idea por ahí original de Dabove, el cual se lo pregunté en conferencia de prensa qué es lo que quiso hacer, pero evidentemente no funcionó. Ignacio Russo en zona mixta reconoce después de que hubo un reto, ¿no? De que hubo un llamado de atención en el entretiempo en el vestuario, y a eso se debe después la actitud posterior en el segundo tiempo, que era evidente de que Tigre quería agarrar la pelota y hacerse dueño de la iniciativa del partido, más allá de que también estaba obligado porque iba 1-0 en contra. Sí, hay varias cosas para destacar del triunfo del último viernes. Primero, uno de los puntos podría ser la personalidad de Chaco Martínez. A la hora de hacerse cargo de patear un penal, ya había convertido jugando para Independiente en ese mismo arco contra Racing también. Pero digo, en una situación complicada, él después lo vamos a escuchar, aclara que no era el jugador designado para patear penal, porque ese era otro de los puntos que nosotros hablamos, ¿no? Decíamos, ¿quién tiene que patear los penales en Tigre? Tengo el que estaba designado. Exacto, lo tenemos. Sí. Pero digo, en su momento, ¿te acordás cuando le tocó aquel penal a Russo contra Belgrano? Hasta ahí era como que no habíamos pensado quién era el encargado. Claro, no había un encargado, pero por ahí la lógica dice, bueno, el goleador, el que tiene contacto siempre con el gol, digamos, ¿no? O el que necesita marcar. Es una forma de, claro, mantenerse siempre en sintonía con la alegría máxima. Y después, a diferencia del partido con Huracán, y me baso en palabras de Dabove, cuando dijo, son esas noches en las que todo te sale mal, y si el árbitro hubiese dado 15 minutos más, iba a seguir igual y no íbamos a poder convertir. Bueno, en este caso hubo un cambio más que positivo entonces. O sea, lo tenés que rescatar porque justamente eso, algo pasó que hizo que se cambie la cabeza y que Tigre se pueda llevar los 3 puntos. Me parece que son cosas más que positivas en un camino en el cual Tigre demostró que puede jugar los 2 torneos iguales. Y me voy a basar en las notas publicadas en nuestras redes de esta última semana. La de Guille, haciendo referencia a los regalos y a las ayudas, explicada punto por punto en su habitual columna de charla técnica. Y en la crónica semanal que yo decía, Tigre juega de una forma en la Copa, salvo que mañana le ganemos a Racing en un partidazo y se termine, bueno... No fue tal el partidazo, pero sí ese cambio de actitud que me parece que fue más que reconfortante para todos los hinchas de Tigre, y para los de Racing la decepción total, porque se les fumó cortar una racha en condición de local que venían castigados, y sumaron otra derrota en 3 minutos. Es el nerviosismo también y la presión que muchos equipos por ahí sufren cuando tenés por delante compromisos por ahí bastante importantes, ¿no? ¿Dónde poner la cabeza, no? Claro, en este caso Racing, ¿no? Que fue el rival de Tigre. Si analizamos un poco la vereda de enfrente, bueno, ahora tiene un compromiso el día de mañana clave de local por Copa Libertadores. Está esa disyuntiva de qué pongo en el día viernes, ¿no? ¿Qué jugadores pongo? Al margen de que tiene suplentes de mucha jerarquía y demás, tenés esa duda, esa disyuntiva de no saber cómo encarar el partido. Y lo que decías vos, previamente al encuentro contra Tigre venía acarreando una derrota contra Estudiantes de La Plata de local y contra Barraca Central, que también fue bastante polémica, con una actuación bastante similar de Gustavo Costas. Entonces pareciera ser que todo eso se suma y bueno, se lo notaba también mucho en el nerviosismo que se percibía desde las plateas, de las tribunas de los hinchas de Racing. Por eso te digo, cuando se empiezan a instalar ciertas cosas, por ahí situaciones mínimas se exageran de manera gigante
y no terminan siendo tal. Somos testigos, somos de mirar fútbol argentino, y hay partidos que puntualmente pasan escándalos y es muy marcado cuando se inclina una cancha o algo por el estilo. No fue el caso del partido del viernes. Para nada. Para nada. Para nada, gente llorando a la salida de la cancha, ¿eh? Me he cruzado con una señorita. Literal, llorando. Por eso te digo. Pero no haciendo referencia a Tigre puntualmente, sino a los árbitros. Nos pasa a todos los partidos lo mismo, esto y lo otro, bueno. Es cuando es lo que te digo, es por ahí la presión que tienen también de saber que se juegan cosas importantes. Viste, todo suma en la balanza y bueno, terminan así con una crisis nerviosa y demás, pero problema de la gente de Racing. De la gente de Racing. Algunas cosas más para marcar que quedaron del gran triunfo del viernes. Cuando el partido estaba 1-0, el ingreso de Maravilla Martínez en Racing, yo lo daba que era un hecho que podía suceder si Tigre empataba o si a Racing se le complicaba. Me parece ahí arriesgó Costas y sinceramente me las veía complicadas porque digo, es un jugador que ya sabemos cuáles son sus condiciones. Y para destacar del lado de Tigre, los cambios de Dabove, que fue meter jugadores que van para adelante, digamos. Sí. Y que entraron bien. Esa es otra cuestión que también pasa eso es por la clave. Suerte también. Porque a veces por ahí, o por sintonía con el grupo. Claro, ¿no? Por ahí le ha pasado quizás también en algún que otro partido de poner cambios que no dieron soluciones. Claro. Pasó en el partido con Huracán puntualmente. Y después, bueno, tenés jugadores o que se levantaron con el pie derecho o que, bueno, tienen simplemente un buen rendimiento y te dan soluciones, como pasó el día viernes. Exactamente. Bueno, hoy vamos a tener las dos columnas habituales con con Andrés Villa, que va a estar hablando de datos que dejó este partido con su columna de historias y estadísticas, y veremos si llegamos a conseguir a Guille con su análisis bajo la lupa. Ya está disponible en nuestras redes su análisis de charla técnica. Ahí está el detalle de todo lo que hablábamos recién sobre los supuestos ayudines para Tigre. Está el desglose de todos los fallos que se dieron a lo largo del partido y que cambiaron la historia en cuanto a resultado. Y tenemos confirmación para el partido de Copa Argentina. Se cambió la fecha. Sí, se confirmó eso que se venía mencionando ya desde la semana pasada. Estaba estipulado el partido de Copa Argentina de cuartos de final ante Independiente Rivadavia para el martes 26 de agosto, 21:10 en cancha de Newell's. La sede se mantiene, se cambia la fecha. En vez del martes 26 de agosto, se pasa para el viernes 5 de septiembre, mismo estadio, Marcelo Bielsa, mismo horario. Era algo que se venía mencionando, que bueno, hoy de manera oficial Copa Argentina oficializó en sus redes y así replicó después el club. Así que queda de manera oficial el partido ante Independiente Rivadavia el viernes 5 de septiembre en cancha de Newell's. Bueno, es algo pedido por ambos clubes, sí, ¿no? Sí. Habían pedido que esté más cerca de la fecha FIFA. Exacto. Y esto altera un poquito el calendario en cuanto a partidos de Tigre, porque ahora tendremos el choque de este viernes ante Independiente Rivadavia en Victoria. Por torneo. Exacto, y después la visita a Banfield, que metió un triunfazo ayer ganándole a Estudiantes. Sí. 3-2, iba perdiendo 2-0 y dio vuelta a un partido más que complicado. Un club que está comprometido, vive en una crisis también de tensión permanente en cuanto al reclamo de los hinchas y demás, y bueno, se pudo llevar 3 puntos. Tigre vuelve a entrar en zona de Copa Sudamericana, logra pasar a Racing. Así que bueno, estamos ahí expectantes. Siempre decimos lo mismo, falta mucho, pero uno tiene siempre la tentación de ir observando seguro los cambios en las tablas de posiciones. Es un poco de lo que hablábamos la semana pasada, cuando hacíamos énfasis en el partido que Tigre había perdido ante Huracán,
la clave de haber perdido ese partido, porque era un rival directo en cuanto a la pelea de clasificación a copas, en la tabla anual y demás. Con ese triunfo Huracán nos pasaba en la tabla, por eso era tan trascendental al menos sumar en aquel partido. No fue así, Tigre pierde en Victoria ante el Globo, y la obligación en cuanto a seguir prendido en esta tabla era obtener los 3 puntos que por fortuna llegaron y nos mantiene de vuelta ahí. No solamente que Tigre vuelve a estar en zona de Copa Sudamericana, sino que se mete en el grupo selecto de 8, de 8 equipos que clasificarían, si bien falta un montón, a la segunda ronda de este torneo, a los playoffs. Tigre con 34 puntos se coloca en el puesto 7 de la tabla anual, aún así teniendo un lugar por debajo todavía, que sería el último cupo, que en este caso lo ocupa con 32 puntos Racing. Exacto. Para marcar también cuestiones que dejó el partido el viernes, y en cuanto a este tema de posiciones también y demás, es seguir estando en esos puestos, porque te pone, me parece, te setea la cabeza de otra forma. Una cosa es que vos tengas que jugar con la presión permanente de decir, che, hay que ganar para entrar, y la otra es mantenerte en esa línea. En el caso de el torneo, uno apunta a estar siempre entre los primeros 4 para tener esa ventaja de la localía, y después en las copas, bueno, estar expectante siempre tratando de asegurarse un lugar. Tampoco está tan lejos de lo que sería la Copa Libertadores, o sea, el ingreso de los cupos, porque está todo bastante apretado. El último cupo lo está ocupando, valga la redundancia, Boca con 39 puntos, Tigre tiene 34, a 5 puntos. O sea, es todo, y también está apretado lo de abajo para salir, entonces tenés que estar todo el tiempo atento a esa tabla. Y digo también, para marcar, en poquitos días Tigre volteó a 2 grandes, San Lorenzo y Racing. Eso también te levanta, ¿no? Es importante para el tema de la confianza, más que nada del grupo. Creo que, perder el partido con San Lorenzo hubiera significado quedar eliminados. Sí. Un golpe irreparable en la temporada, cosa que no fue así, por fortuna. Y ganar en cancha de Racing, si bien Racing era un equipo alternativo, como decíamos, no deja de ser un equipo con jerarquía, y Tigre venía de una derrota en Victoria. Entonces, con todo eso también de la mentalidad, para dónde está direccionada la mentalidad del equipo, si en la Copa Argentina o seguir jugando con esa intensidad en el torneo, quedó todo eso demostrado de que los dos frentes se encaran de manera totalmente igual, con la misma responsabilidad y con la necesidad de seguir sumando y seguir aumentando la confianza. Sin dudas, esperemos que siga así. Ahora el viernes es otro partido clave. En algún momento había quedado como planteado el escenario de 2 choques en 4 días con el mismo rival. Ahora ya no, creo. Ahora ya no. Me parece que eso distiende un poco esa cuestión del análisis, porque al tener más partidos en el medio, las cosas es como que cambian un poco. Un partido difícil, más allá de la derrota de Independiente ayer, 3-0. Sí. Había mostrado ciertas cuestiones, tiene siempre a Villa peligroso, y es un equipo que es bastante compacto, y habrá que tener ciertas cuestiones marcadas para no sufrir, ¿no? Independiente y Rivadavia, estoy observando acá en la tabla, tiene 31 puntos, claro. Tigre 34. Sí. Es otro rival directo. Rival directo en la tabla esa, ¿no? Y de eso también nos basábamos la semana pasada cuando hablábamos de la paridad entre los equipos a la hora del enfrentamiento en Copa Argentina, ¿no? Decir, si uno analiza el año de los dos, estamos bastante parejos. Tony, si te parece, vamos a escuchar a Felipe Zenobio. Creo que vamos a escuchar a uno de los jugadores más queridos por el hincha de Tigre. Bueno, Feli, triunfazo. ¿Cuánto vale? Muchísimo. Más que nada también por la cancha, por el rival, creo que vale mucho. De la forma también, creo que
la resiliencia que tuvimos en el partido fue muy importante, donde el primer tiempo no había sido tan bueno, donde ellos tampoco habían generado mucho, pero creo que el segundo tiempo nos hicimos cargo de la pelota y eso fue muy, muy importante para el triunfo. ¿Qué pasó en el entretiempo? ¿Hubo arenga de Diego? Sí, hubo cagapedo de todos nosotros, entre nosotros, porque nos damos cuenta que estábamos para más. Y nada, no queríamos volver a repetir lo del partido pasado, que creo que el gol nos abatió, pero bueno, nada. La verdad que fue muy importante salir para el segundo tiempo convencido, con convicción, con actitud. Y bueno, nada, nos llevamos 3 puntos muy importantes. Felipe, qué lindo ganarlo así, ¿no? Vos que sos hincha, ganarlo en minuto 90, meter 2 goles. Sí, obviamente se sufrió, pero bueno, nada, los chicos con una felicidad enorme, creo que dejaron todo. Se hicieron cargo de la pelota y tuvieron mucho huevo en una cancha muy difícil. Eso es muy importante para de cara también para lo que viene, así que nada, muy felices. Si bien falta mucho. Sí, yo creo que sí. A ver, ellos un poco más con la pelota, obviamente en el primer tiempo, donde éramos 11 contra 11. Pero bueno, también con el gol adverso para nosotros, sabíamos que nos teníamos que hacer cargo también de la pelota nosotros. Y bueno, creo que lo imaginamos un poco, no como terminó, pero bueno, felices por la victoria. ¿Qué cambió en este segundo tiempo, no? Que salieron a buscarlo, se vio como Tigre distinto. La convicción, yo creo que tuvimos convicción, donde en el primer tiempo nos faltaba un poco, y bueno, nada, fue muy importante. Hoy se pudo aprovechar tener un jugador de más, cosa que en otros partidos capaz costaba. Sí, pero creo que hasta la expulsión de Pardo estábamos bien. Nos habíamos hecho cargo de la pelota y estábamos bien, y esa es la actitud y el juego que buscamos nosotros. Bueno, y hoy volvió el goleador al gol. Sí, muy felices por Nachito, por el Chaco, por todos los chicos, la verdad. No, todo vale y nada, todo vale y bueno, nada, muy feliz. Bueno, ya escuchábamos a Felipe Zenobio. Reconoce, viste, ahí que hubo un hubo un reto entre sí, olvídate. Algo hubo. Yo decía la semana pasada que después de la derrota ante Huracán hubo una especie de reunión en la oficina de Dabove. Me parece que para hacer catarsis en grupo y cada uno dar su opinión de qué era lo que había pasado en esa derrota, por qué el equipo no reaccionó, nunca se pudo terminar de meter en partido. Y bueno, ahora lo marca Felipe, ¿no? Hubo ahí una charla, yo me imagino, acordándome un poco del video que se filtra de Dabove después del triunfo en Copa Argentina ante San Lorenzo, sí. Esa energía, ¿no? Que trasladaba en esa arenga y demás. Bueno, me imagino algo parecido a la inversa, como llamándole la atención, ¿viste? Llamándole la atención, pero también lo marca Felipe que dice, y entre nosotros también. Sí. Nacho Russo también lo dice, creo que en la nota que le hacen en campo de juego, apenas termina el partido, también reconoce eso. No, hubo un reto, bueno, ellos lo dicen de una manera particular, ¿no? Bueno, bienvenido. El equipo después se mostró con una faceta totalmente diferente. No funcionó el primer tiempo la idea de jugar con un solo referente de área y a la vez esa función de Javes como de punta y ir y venir entre su posición natural y dar una mano como punta derecho. Diego Dabove fue la pregunta que le hicimos en conferencia y bueno, él nos explicaba esa idea que bueno, evidentemente no salió. Bueno, no salió en el primer tiempo, sí, con las modificaciones, los ajustes, las charlas y demás, se pudo cambiar el escenario y Tigre consiguió 3 puntos. La alegría del tigrerío, ¿no? Sí, obvio, es una... ¿Y qué pasó con don Diego Dabove que se empilchó de una manera particular? Y bueno, ahí hubo una pregunta de nuestro amigo colega Víctor Hugo Caro en la última. Primero marcándole los puntos, diciéndole que el saco negro ya no va más. No va más. Y bueno, después, por lo que me dijo, o nos dio a entender después de la conferencia de prensa, es como que fue una coincidencia. Pero bueno, en plena pregunta o en la respuesta, más que nada, él reconoce, así con una sonrisa un poco cómplice, sí, este color, este saco es ganador en Tigre. Así que bueno, haciendo alusión al saco que utilizó en aquella noche del Kempes, Pipo Gorosito. Sí, señor. Bueno, son las 6:30 de la tarde prácticamente. Vamos a escuchar, Tony, si tenés la palabra de uno de los goleadores, de Chaco Martínez, que fue quien puso el empate. Una situación especial, ¿no? Porque él va a marcar o va a decir
o mejor dicho, le preguntábamos si él era el encargado de patear penales o si estaba designado dentro del plantel como uno de los posibles pateadores, y él va a responder lo siguiente. Es uno de los autores de los goles. Bueno, Chaco, sensaciones, ¿qué te dije este partido? No, tranquilidad que pudimos armar nuestro juego en segundo tiempo y bueno, tenemos que mejorar mucho todavía ahora en la semana para el próximo partido. Ahora sí que nada, contento de llevar los 3 puntos en una cancha difícil. Ahora, qué personalidad, hermano, ¿no? Agarrar la pelota, patear el penal, ¿estaba hablado eso? No estaba hablado, lo tenía que patear Tommy el penal, pero bueno, Diego me dijo que yo lo podía patear, que lo hable con Tommy, así que se lo pedí. ¿Cómo le cambiaste la cara? En realidad los cambios le cambiaron la cara, pero vos entraste con una mentalidad ganadora y lo ganamos minuto 90, minuto 93. Nada más lindo que eso, ¿no? Sí, más de esta manera como se vio. Siempre yo todos los partidos trato de entrar, del lugar donde me toque, dar lo mejor, así que estoy acá para sumar. Bueno, ahí escuchábamos a Chaco Martínez, Brian Martínez. Yo decía, la semana pasada ante Huracán no había tenido buen rendimiento, más allá de que el equipo en general no lo había tenido, pero el último viernes sí, entró de otra forma, tuvo la claridad para definir un penal, poner un empate en un partido complicado, y él cuenta, el designado era Tomás Cardona. Sí, 2 preguntas le hicimos a Diego Dabove. La primera, la que mencionábamos recién, la idea que tenía en el primer tiempo a la hora de parar el equipo, y la segunda fue justamente esta: ¿por qué había pateado Chaco Martínez? Si había sido una decisión de él o una decisión que habían tomado de manera grupal. Y ahí nos enteramos que, nos dijo él mismo que el designado era Cardona. Se ve que tenía la confianza depositada en él. Federico Álvarez se acerca al banco de suplentes, abro paréntesis, de buen partido, cierro paréntesis, y le pregunta a Diego Dabove si podía patear Cardona, y dijo que sí, que lo solucionen. Ahí lo definen entre ellos. Que no había problemas. Y bueno, lo que dice ahí Chaco Martínez en la nota que capturaste en zona mixta. Así que bueno, bienvenido. Y la confianza, ¿no? No, seguro. El antecedente, aquel que por ahí no sabe, ex jugador de Independiente, en una cancha de su ex clásico rival, frente a la cabecera local, un arco por ahí un poquito más pesado que el otro, y la situación, ¿no? Casi en el final del partido, significaba el empate. Era una pelota que tenía unos cuantos kilos. Y para marcar que además fue un penal que se pateó después de 10 minutos de haber sido cobrado. Una locura absoluta. Que esto también en algún momento se tendrá que corregir, porque Gustavo Costa no puede hacer lo que hace en reiteradas oportunidades. Llega un momento que cansa, satura, inclusive creo que hasta saca de partido a sus propios jugadores, ¿no? Pero el tema del escándalo de estar parado prácticamente atrás de Herrera en la pantalla del VAR, infringiendo todas las normas establecidas. Lo quería trompear dentro del reglamento, sí. Bueno, el hijo no sé. que es ayudante. Claro. Me causa un poco de gracia, pero es grave, ¿no? Un comportamiento aparte reiterado. Sí, ya había sí, tenido sí, una situación con Barraca Central y queriendo. Pero aparte, después como que amagó a sacar el equipo, sí, como que quería. Aplaudió cuando hizo el gol Martínez. Rompe el clima del juego, el desarrollo normal del juego. Aparte es un te da a tipo de entender, área de fútbol también. Y un amigo me dijo el sábado por la mañana, se lo comió el personaje. Vos me marcabas que la gente de Racing lo aplaudía cuando lo expulsaron. Se llamaba Gustavo, bien Gustavo, decía, bien Estamos Gustavo. todos locos, o sea. Por eso te digo, es como que lo que decíamos en el principio, cuando se quiere instalar cierta cosa o, como decía tu amigo, te comes un personaje como de paladín de la justicia racinguista, es fútbol. Tenés que hacer meter la pelota dentro del arco, siempre y cuando no sea un robo, entre comillas, como se dice en la jerga del fútbol, sí, escandaloso. Cuando no lo es como buscarle, no sé,
buscar algo que no existe. Entonces, por ahí causa un poco de gracia, ¿no? Yo creo que el hincha de Racing, cuando fue pasando las horas o los minutos después del partido, habrá caído y habrá visto, porque en la cancha muchas cosas se pierden y no te enterás del todo. Y más de un hincha de Racing habrá reflexionado y habrá dicho, bueno, fue penal. Sí. Y aparte me no era tan así. Estuvo claro, estuvo bien registrado por las cámaras, se ve. Me parece que no hay demasiado que discutir. Tony, tenemos un audio más. Avísame cuando lo tengas listo. Es la palabra de Nacho Russo, jugador que define el partido, un gol de cabeza fundamental para poner, decía en la apertura, el broche de oro, un triunfo. Podríamos decir, uno nunca pierde la fe, pero inesperado en el primer tiempo por el desarrollo, y me parece que, bueno, más que festejado por toda la zona norte. Lo escuchamos a Nacho. La verdad que fue muy importante volver a convertir, volver a sentirme así cerca del gol, y también para ayudar al equipo más que nada, porque hoy teníamos una parada difícil, la sacamos adelante y bueno, nos vamos con los 3 puntos. Nacho, contra Huracán me dijiste que fue una noche de mierda y un partido de mierda. ¿Y esta noche qué? Sí, esta noche fue una noche linda. La verdad que más por la actitud y las sensaciones que nos llevamos nosotros de que plantamos cara. Por ahí el primer tiempo no fue tan fluido un juego, pero el segundo la verdad que nos sentimos bien y ese es el Tigre que nosotros queremos mostrar. Nacho, te desahogo, ¿no? Porque venías de una noche donde no venían dándose las cosas y al final se te dio un merecido gol. Sí, premio al esfuerzo. Creo que es un poco eso lo que pregona el técnico también, de ir todo el tiempo buscando más, de todo el tiempo intentar, de todo el tiempo confiar y bueno, confiamos y se dio. Bueno, ahí está. He escuchado las voces particulares, ¿no? De los partidarios. Estaba Maxi encarando ahí también. Exacto. Con una pregunta. La actitud del segundo tiempo es el Tigre que queremos demostrar. Bien. Bueno, ese es un mensaje. Eso me parece que coincidimos todos. Y mientras lo miraba Russo, teniéndolo cerca en la zona mixta, pensaba, ¿qué tiene este muchacho en la cabeza? Además de cicatrices de batallas de Copa Argentina, hasta todavía tenía la marca de la gorrita y con esa misma cabeza convirtió el gol. Pero tiene algo particular, que es la fortaleza mental. Porque viene peleándose un montón que no puede convertir o que no se le dan las oportunidades como para terminar de definir. Había tenido una el primer tiempo que, bueno, había sido anulada por posición adelantada, que no era tal. Y eso, en la confianza del delantero, capaz lo tira abajo. Y en el caso de Russo, vos lo ves que el tipo va, mete esfuerzo, está todo el tiempo marcando lo que dice también de ayudar al equipo. Y me parece que eso teniendo en cuenta, ¿no? La constancia viniendo de errar un mano a mano en el primer tiempo. Claro, por eso. Claro, o sea, lo que reponerse a eso. Reponerse. Y seguir buscando. Y bueno, después de tanto esfuerzo le llegó el premio, nada más y nada menos que... Por ahí otro delantero, ¿no? En una situación similar, por ahí se bajonea o... Sí, claro. O se bloquea. Bueno, una de sus características es eso, lo que mencionás también. Me parece de ir, tener constancia. Exacto, que es, como dijo él, lo que pide el técnico, de seguir insistiendo y seguir batallando. Bueno, han pasado 35 minutos de las 6 de la tarde, estamos haciendo Siempre Tigre, como todos los lunes, por FM Open 99.3, estamos hasta las 7:30, son 90 minutos, como siempre decimos, que le proponemos un partido de fútbol a puro azul, Francia y rojo bermellón, programa 116 de Siempre Tigre, como siempre, Tony en la operación técnica. Tony. Si te parece, Tony, hacemos la primera tanda y enseguida ya arrancamos con las columnas. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.